Bon día a todos e a todas. Tócame a min presentar a José Antonio Camacho Espinosa, que é profesor responsable de biblioteca escolar en varios centros, licenciado en documentación e que fixo a súa tese de doutoramento sobre as bibliotecas escolares precisamente. É o autor de Biblioteca Escolar en España, pasado, presente e un modelo para el futuro, e que é o coautor de Bibliotecas Escolares en Castilla-La Mancha. Colaborou con múltiples publicacións en liña, en rede ou en papel sobre o tema de bibliotecas escolares. É membro fundador do Seminario de Literatura Infantil e Juvenil de Guadalajara, forma parte do comité de redacción da revista Atiza e ten asumido tamén responsabilidades políticas como a Dirección Xeral del libro Archivos e Bibliotecas de Castilla-La Mancha durante 2 anos. José Antonio Camacho é, ademais, coñecedor da rede de bibliotecas escolares de Galiza, creo que desde os seus principios. Como coñecedor das bibliotecas escolares e da nosa circunstancia personal, me parece unha persoa moi indicada para empezar estes encontros. Paso vos xa con él. Bueno, muchas gracias, Leonor. Para mí es una alegría volver a estar en estas tierras en las que efectivamente me encuentro como en casa, ¿no? Me llamó hace unos días Cristina, pues pidiéndome encarecidamente que volviese por aquí. Y yo le decía, pero bueno, ¿qué quieres que cuente otra vez, no? Me decía, no te preocupes, que los que vienen son gente nueva, que no te conocen y tal. Digo, bueno, pues bien, en cualquier caso trataremos de introducir algunos elementos nuevos en la ponencia. En cualquier caso, ya digo que como es, no sé si la tercera o la cuarta vez que estoy por aquí, pues me encuentro muy bien entre todos vosotros y todas vosotras. Sé que hay por ahí unas tarjetas repartidas, que espero que no causen mucha ansiedad. Parece que al principio había una cierta renuencia a cogerla, pero vamos, no se come a nadie, o sea, no hay ningún problema. Yo lo que trataba, más que nada, era de que a estas horas de la mañana, pues todos nos despertásemos desde el principio, ¿no? Y empezásemos a hacer una ponencia, pues, compartida, de alguna forma, ¿no? Así que, bueno, me paso al ordenador y empezamos, ¿vale? Vale. Ahora. Muy bien. Bueno, con esa misma confianza que tenemos, cuando Cristina me pidió la ponencia y me dijo que qué título quería ponerle, pues le dije, ponlo tú misma, tú ponlo y ya me acomodaré yo a ese título. En cualquier caso, sobre este título inicial, yo he querido hacer una pequeña transformación, porque en definitiva cualquier sociedad es compleja. La nuestra lo es porque somos nosotros los que nos ha tocado vivir, pero cualquier sociedad es compleja. Entonces yo eliminé ese término de compleja, y una biblioteca escolar útil es que siempre va a ser útil, siempre va a ser necesaria y siempre va a ser importante una biblioteca, y mucho más una biblioteca escolar que llega absolutamente a toda la población, porque afortunadamente en un país como el nuestro toda la población pasa por la escuela. Pues cuando quieras, Pilar. Nunca como ahora la lectura y su práctica frecuente y madura se han convertido en un eje estratégico tan decisivo para el crecimiento y desarrollo de los pueblos. Singular importancia adquiere el valor que
sea reconocida como un elemento de integración presente en todas las áreas del currículo, destinándose a su práctica los recursos y tiempos necesarios para su pleno desarrollo. La existencia de una nutrida, bien dotada, correctamente atendida y profesionalmente gestionada red de bibliotecas escolares se perfila como una condición indispensable para el cumplimiento del objetivo anteriormente señalado. Declaración de Cáceres sobre la lectura en el siglo XXI en el año 2006. Gracias. Cuando os toque intervenir, si nos importa, levantáis la mano y así la azafata os acerca el micrófono. Bien, la verdad es que no es mucho lo que nos diferencia de algunas especies animales a la hora de comunicarnos, ¿no? Es más, el desarrollo de nuestro cerebro y nuestro desarrollo biológico es muy parecido en un altísimo porcentaje. Sin embargo, hay algo que ha hecho que, después de que se produjo la evolución natural o la evolución biológica, algo empezase a cambiar en la especie humana, y es fundamentalmente que esa comunicación tiene otros parámetros y ha hecho que nos desarrollemos en sociedad y no solo como algunos primates en pequeños grupos. En los orígenes y durante miles o millones de años, la comunicación fundamentalmente fue de carácter oral y el instrumento de intercambio de esas ideas y sentimientos no pasaba de ahí, y eso durante miles, incluso millones de años. Pero hubo un momento, y no hace mucho más de 5.000 años, en el que el ser humano fue capaz de empezar a trasladar esa comunicación a algún sistema, no vamos a decir escrito, pero sí icónico, de tal modo que la comunicación oral empezó a tomar otra dimensión completamente distinta. Durante estos 5.000 años de existencia de la lectura y la escritura, su importancia no ha dejado de crecer, y ahí está el hecho de que sea uno de los elementos fundamentales en cualquier sistema educativo de cualquier país en este mundo. Es evidente que cada día es mayor el número de mensajes escritos, icónicos, gráficos que recibimos y que emitimos, y cada día es mayor el número de artilugios que caen en nuestras manos, tanto para la recepción como para la emisión de mensajes. Es cierto que muchos son hablados, pero lo cierto y verdad es que cada vez son más los de tipo icónico o de lenguaje escrito, y por lo tanto eso nos obliga a darle una importancia también grande en la escuela, en el sistema de enseñanza. No cabe duda que la lectura es uno de los elementos nucleares de la enseñanza reglada. En realidad es la puerta que nos abre a cualquier tipo de conocimiento que vamos adquiriendo a lo largo de toda la vida. Es un aprendizaje troncal, al igual que puede serlo otros lenguajes básicos, como el lenguaje de las matemáticas, pues nos proporcionan las herramientas necesarias para nuestro desarrollo intelectual, para la interpretación del mundo que nos rodea y para transmitir ese conocimiento a otras personas. Por cierto que para algunos también son muy importantes otros lenguajes, como por ejemplo el lenguaje musical, cosa que parece que en este país, en las últimas décadas, o incluso yo diría que en los últimos siglos, pues no se le ha dado esa importancia, y así nos encontramos en este país con esos niveles de enseñanza musical con los que nos encontramos. En definitiva, es un lenguaje que tiene la misma calidad que puede tenerlo otros, ¿no? Incluso el lenguaje plástico. Bien, pero si nos centramos en el tema que nos ocupa, que es la importancia de la lectura y la escritura en el sistema educativo, tenemos que decir que no podemos confiar la enseñanza de la lectoescritura a lo que nos digan unas editoriales a través de sus libros de texto y, por lo tanto, al plan de trabajo que una editorial nos pueda presentar. De ahí que en aquellos centros donde se le quiere dar
una importancia sustancial, haya un plan de lectura que, unido indisolublemente a la escritura y a la investigación o al aprendizaje, pues sean elemento nuclear, porque va a afectar absolutamente a todas las áreas del conocimiento en un centro educativo. Ya en 2007, en concreto en la Comunidad Autónoma de Asturias, cuando se habló del plan de lectura, se le denominó plan de lectura, escritura e investigación, porque de hecho son aspectos que se entiende que van indisolublemente unidos. Por mi parte, me gusta más hablar de plan de lectura, escritura y conocimiento. En definitiva, tanto la lectura como la escritura, a pesar de ser tan importantes, no dejan de ser unos instrumentos para llegar a aquello que es fundamental y que es el conocimiento que nos va a ayudar a ser lo que seremos durante toda la vida. Y me gustaría traer en este punto unas palabras de gran interés de Emilio Lamo de Espinosa. Los profesores del Departamento de Lengua y Literatura nos hemos reunido al inicio del curso con idea de elaborar un programa de lecturas... Perdona. La de color azul. Perdón. Estad atentos al color, por favor. Pues ciertamente información, conocimiento y sabiduría son tres modos o maneras del conocimiento, pero de muy distinto alcance y desarrollo. La información nos proporciona datos, bits, nos dice lo que es y cómo es lo que es. Puede ser digitalizada, archivada y transmitida. El conocimiento es otra cosa, es la ciencia, un saber que, a partir de muchos datos y combinando inducción y deducción, me dice no lo que es, sino lo que puedo hacer. El conocimiento necesita información, por supuesto, pero lo importante es discriminar la información relevante de la que no lo es. Separar información y ruido. Y eso es tarea del conocimiento científico. A medida que el bit de información baja de precio, sube el valor del conocimiento. Ahora bien, de la buena vida, de lo que debemos hacer o no, del sentido último de nuestra existencia, sobre qué amar u odiar, se ha venido encargando la sabiduría, una forma de saber que trata de enseñarme a vivir y me muestra, de entre todo lo mucho que puedo hacer, lo que merece ser hecho. Muchas gracias. Volvamos entonces al tema que nos ocupaba, el plan de lectura de un centro. Ese plan de lectura, escritura e investigación, y permitidme también que coja directamente las palabras de ese plan de Asturias, en el que dice que se entiende el PLEI como un proyecto de investigación educativa de centro, integrado en el proyecto educativo, que persigue el desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y escritor, como consecuencia de una actuación planificada y coordinada del profesorado. Este plan de actuación debe incluir principios generales que impulsen la introducción de cambios en la planificación didáctica de cada área curricular, así como actuaciones globales que involucren a ciclos, etapas educativas y a todo el centro. He traído estas palabras porque me parece que están muy bien hilvanadas y que recogen todo el conjunto, pero no es menos cierto que podría haber echado mano del documento que aparece en la web de las bibliotecas escolares de Galicia y me ha alegrado mucho, ya en su momento cuando se desarrolló el currículo aquí en vuestra región, que junto a la parte normativa hubiese algún anexo en el que se recoge específicamente que los centros deben contar con ese plan de lectura. Es decir, ya el propio legislador creyó en su momento que el plan de lectura era un elemento nuclear dentro del currículum del centro educativo. Pero no es menos cierto
que un plan de lectura sin biblioteca parece un contrasentido. ¿O no? En 2008, en otra ocasión similar a esta, pero que nos reunimos, si no recuerdo mal, en San Censo, me detuve de una forma extensa en un autor que para mí fue todo un descubrimiento, y es Javier Echeverría. Hoy no me voy a extender como me extendí en aquel momento, pero sí quiero hacer un breve apunte porque creo que es una persona que nos sitúa muy bien históricamente y también nos sitúa en el momento en el que vivimos ahora, qué somos y qué podemos ser en el futuro en cuanto a la comunicación social y humana. Javier Echeverría habla de que la humanidad hemos pasado por 3 entornos. Habla del primer entorno, que es el que duró mucho más tiempo, ese del que hablábamos antes, en el que el hombre fundamentalmente había usado solo el lenguaje oral, como un entorno rural que se desarrolla en un medio natural, en íntimo contacto con otros seres vivos, con plantas, animales, y en el que el hombre apenas si realizó ninguna modificación de ese entorno. Solo existía básicamente una autoridad de carácter económico, militar, religioso, y con eso los grupos humanos, en general pequeños, iban funcionando y iban sobreviviendo. Llegó un momento en el que a ese entorno primero se sobrepuso un segundo entorno que él denomina entorno urbano y que fue con el desarrollo de los núcleos de población que poco a poco fueron constituyéndose en ciudades. Se inicia el proceso de transformación paulatino de la naturaleza. El hombre empieza a usar la naturaleza como recurso básico y empieza a transformarla tanto para su vestido como para sus viviendas, como para el transporte, etcétera, etcétera. Es cuando se empieza a desarrollar básicamente el Estado como estructura social, con poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Es un entorno en el que hemos vivido hasta hace bien poco, pero con el nacimiento de las que no podemos llamar nuevas tecnologías, sino de las tecnologías en las que estamos en este momento, aparece un tercer entorno que, como veis, ya no se sitúa en algún lugar de nuestro planeta, sino que engloba el planeta entero. Es el entorno electrónico digital. Ya no hay Estado, no hay países. El espacio es único y lo que prima es el poder económico. El mundo está en lo que Javier Echeverría llama los señores del aire, porque son los que dominan los medios de comunicación, la información y el conocimiento. Para situarnos, ¿cuáles son las características de este tercer entorno? Pues, en primer lugar, la distancia pasa a ser irrelevante. Nos podemos comunicar con cualquier persona que se encuentre en cualquier lugar del mundo. El segundo serían las interacciones que no necesitan un espacio físico. No hace falta confluir físicamente con otras personas en un mismo recinto, como sí ocurría en el segundo o en el primer entorno. De un espacio físico se pasa a un espacio informacional. No es necesario trasladar objetos físicos, puesto que la información se traslada sin un soporte físico. Los flujos ya no son, como decimos, materiales, sino que son electrónicos. Lo que se transmiten son bits gracias simplemente a un cambio de carga en el flujo de los electrones. El espacio pasa a ser más que real, representativo de la realidad. No hay objetos físicos manipulables, sino únicamente representaciones que normalmente aparecen en una pantalla. Y por último, y no menos importante, es que en los dos entornos anteriores era imprescindible que las personas se comunicasen simultáneamente. Ahora no. Ahora podemos estar comunicándonos de una forma no simultánea y esa comunicación sigue fluyendo
De ahí que durante las 24 horas del día que dura el giro planetario, todo el mundo se pueda estar comunicando en cualquier momento. Pues bien, en este tercer entorno, con un planeta rodeado de satélites que nos ponen en comunicación instantánea a los 7.000 millones de personas, donde cualquier información se guarda instantáneamente en un servidor, donde cada mes, cada semana o cada día se queda obsoleta la última tecnología y donde las pantallas dominan nuestra vida, volvemos a hacernos la pregunta que nos hacíamos antes. ¿Son necesarias realmente las bibliotecas? Vamos a reflexionar un poco entre todos durante unos minutos. A lo largo del curso, rara es la reunión de ciclo en la que no comentamos el bajo nivel lector y las dificultades que tienen muchos alumnos para comprender los textos que aparecen en los libros de las distintas materias. En la memoria de fin de curso hemos dejado previsto iniciar algunas actuaciones para el curso próximo. ¿Número 1 rojo? Gracias. Entre las propuestas de trabajo que haga el equipo directivo para la programación general anual, una de las más importantes puede ser el diseño de un plan lector que vaya desde educación infantil hasta el tercer ciclo de educación primaria. De este modo, entendemos que se podría poner remedio a esas dificultades. En este plan se deberían plantear unos objetivos progresivos con actividades graduadas que permitan a los alumnos alcanzar una buena competencia lectora. La coordinación del plan lector habría que llevarla de forma conjunta entre la Jefatura de Estudios y la Biblioteca Escolar. Número 2. Los profesores del Departamento de Lengua y Literatura nos hemos reunido al inicio del curso con idea de elaborar un programa de lecturas para los 4 cursos de la ESO. Creemos que puede ser interesante que cada trimestre los alumnos lean un libro. Por tanto, a lo largo de la ESO habrán leído 12 obras. Se podría poner en contacto el jefe de departamento con el bibliotecario del centro y establecer una fecha para mantener una reunión con todos los profesores del departamento. El bibliotecario prepararía una relación de títulos que cree que pueden ser de interés. Los profesores, por su parte, también haríamos nuestras aportaciones y finalmente decidiríamos qué títulos son los que se van a leer en cada curso. Una idea interesante es que durante los próximos 3 años, con el presupuesto de la biblioteca escolar, se adquieran 30 ejemplares de los títulos propuestos, 1 por curso. De este modo, al cabo de los 3 años, cada curso dispondrá de 3 títulos que los alumnos podrán leer en cada trimestre. 3, verde. Al realizar la evaluación del primer trimestre, los profesores de cuarto de la ESO constatamos que nuestros alumnos tienen bastantes carencias a la hora de realizar trabajos de investigación sobre un tema determinado. Puestos al habla con el encargado de la biblioteca, que cuenta con una buena preparación en estos temas, hemos decidido cambiar de metodología. En lugar de que cada profesor mande un trabajo de su materia, el próximo trimestre le vamos a pedir a los alumnos un solo trabajo. El bibliotecario diseñará un plan de formación para que los alumnos, paso a paso, vayan aprendiendo todo el proceso de investigación. Determinación del tema, preguntas que hay que hacerse, relación de fuentes de documentación, métodos de búsqueda de información, etc., hasta llegar a la redacción del trabajo. Durante los últimos años, en el centro hemos comprado libros para distintas edades y niveles lectores, sobre temas diversos, etc. Como no había una persona encargada de la biblioteca escolar, los libros los hemos repartido por las aulas, de tal modo que en cada una hay una mini biblioteca. Hace algunos días, un compañero necesitaba un libro para leerles a los alumnos de su clase. Sabía que se había comprado, pero no sabía en qué aula estaba, así que tuvo que ir clase por clase preguntando a los compañeros hasta que localizó el libro.
Este año, en la convocatoria de proyectos de innovación y mejora de los centros, uno de los temas preferentes es el de la organización y dinamización de las bibliotecas escolares. Un grupo de maestros y maestras le hemos propuesto al equipo directivo presentarnos a esta convocatoria. Uno de los objetivos preferentes y de las primeras actuaciones será la organización de los volúmenes y la elaboración de un catálogo informatizado para poder hacer el préstamo adecuadamente y tener controlada toda la colección de libros. Al realizar la programación de los temas de este trimestre, me he encontrado con la necesidad de documentación en distintos soportes, revistas, libros, documentales, actividades de investigación, pero me resulta difícil encontrar determinados documentos y me lleva demasiado tiempo hacerlo con cada uno de los temas. Sería estupendo contar en el centro con un bibliotecario que tuviese una adecuada formación documental y dispusiese del tiempo suficiente para dar respuesta a las necesidades de cada uno de los profesores y de cada una de las materias a la hora de buscar, seleccionar y poner a disposición recursos didácticos para el desarrollo de los temas. Es una de las reivindicaciones que vamos a proponer en las próximas jornadas de bibliotecas escolares. También se la podemos enviar a nuestros representantes sindicales. Nuestro colegio lleva funcionando ya 3 años. El primer curso, junto con la dotación de todas las aulas, también llegó la dotación y equipamiento de las bibliotecas. Después de 3 años, los libros están amontonados en las estanterías y se usan de forma irregular. Algunos maestros solemos llevarnos algunos libros a nuestra clase para que los alumnos dispongan de ellos para leer. Otros jamás pisan la biblioteca. El nuevo equipo directivo ha propuesto al claustro participar en la próxima convocatoria del Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares. Para ello, lo primero que ha hecho ha sido hablar con un compañero que tiene buena formación y experiencia en otros centros, para ver si está dispuesto a ser el encargado de la biblioteca. Entienden que es primordial contar con una persona entusiasta que trabaje con profesionalidad y que pueda dedicarle el tiempo suficiente. Un grupo de madres de educación infantil ha ido a hablar con la maestra de sus hijos. Dicen que han oído algo sobre la importancia de leer y de contar cuentos a los niños pequeños. Ellas apenas si saben cuentos y no tienen esa costumbre, pero les gustaría empezar a hacer algo en sus casas. Yo creo que podríamos actuar desde 2 ámbitos. Uno es de la formación y otro es de los recursos. Contando con la maestra encargada de la biblioteca, podemos preparar una charla para hablar a las familias y darles algunas ideas de cómo trabajar en casa. Por otra parte, podríamos disponer de unas mochilas o unos maletines con algunos libros, algún CD y DVD, para que cada familia lo tenga en casa una semana y le sirva de apoyo a esta tarea. No noso centro, na ESO, dispoñemos de ordenadores portátiles para todos os alumnos. Contamos tamén con pizarras digitais nas aulas. Este ano decidimos prescindir dos libros de texto impresos. Imos traballar con libros digitais. Por outra banda, utilizaremos case de forma exclusiva os ordenadores para todo tipo de consultas e procuras de información. Prácticamente, poderemos prescindir da biblioteca escolar. Muchas gracias por esa traducción. Quizás cada día vaya siendo menor el número de libros impresos que utilicemos. Será mayor el uso de las tecnologías de la pantalla y menos la del papel. Ahora bien, una biblioteca no es solo un espacio y una colección de recursos documentales. Lo más importante en la biblioteca es un personal al cargo de ella y un conjunto de servicios adaptados a las necesidades de los usuarios. Y eso, ahora, es tan necesario como siempre o más. Llevamos trabajando varios años en el centro con la biblioteca escolar, pero aislados. Yo me lo guiso, yo me lo como. Sería interesante contactar con otros profesores, enriquecernos mutuamente. ¿Cómo podríamos hacerlo?
hemos hablado con los compañeros de otros 2 centros de la comarca y hemos decidido crear un grupo en Facebook para estar interconectados y poner en común nuestras experiencias. Bueno, muchísimas gracias. Me vais a disculpar que mi nivel de gallego sea tan elemental que no me haya permitido el poder escribirlo en gallego. Bueno, no sé si los que estáis aquí os identificáis mucho o poco con las situaciones que se han expuesto. Yo creo que, por lo menos por mi experiencia, es el pan nuestro de cada día, ¿no? Lo que ocurre en los centros. Y de estas reflexiones, mi planteamiento es que efectivamente las bibliotecas escolares son tan necesarias o más que nunca. Es probable que el libro impreso desaparezca o que quede reducido a determinado tipo de conocimientos o de expresiones artísticas, como los álbumes. Es probable que cada vez, en vez de ir con un tomo de papel, pues vayamos simplemente con una pantalla. Ahora se llama ebook, pero dentro de unos meses se llamará de otra manera. Y es posible que al reducirse el espacio físico necesario para guardar el conocimiento, pues también se tenga que reducir el espacio físico de las bibliotecas. Pero, en definitiva, una biblioteca no es un espacio físico. Una biblioteca es algo que va mucho más allá. Es una entidad que tiene una serie de funciones imprescindibles en un centro educativo, imprescindibles para una sociedad, y así nos lo planteaba ya en 1999 la IFLA, cuando en su manifiesto nos decía cuáles eran las funciones que debe cumplir la biblioteca escolar y que no son solamente las de tener un buen fondo documental, sino mucho más allá. Funciones del bibliotecario, IFLA. Apoyar y facilitar la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro y de los programas de enseñanza. Crear y fomentar en los niños el hábito y el gusto de leer, de aprender y de utilizar las bibliotecas a lo largo de toda su vida. Ofrecer oportunidades de crear y utilizar la información para adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse. Enseñar al alumnado las habilidades para evaluar y utilizar la información en cualquier soporte, formato o medio, teniendo en cuenta la sensibilidad por las formas de comunicación presentes en su comunidad. Proporcionar acceso a los recursos locales, regionales, nacionales y mundiales que permitan al alumnado ponerse en contacto con ideas, experiencias y opiniones diversas. Organizar actividades que favorezcan la toma de conciencia y la sensibilización cultural y social. Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración del centro y las familias para cumplir los objetivos del proyecto educativo del centro. Proclamar la idea de que la libertad intelectual y el acceso a la información son indispensables para adquirir una ciudadanía responsable y participativa en una democracia. Promover la lectura, así como también los recursos y los servicios de la biblioteca escolar dentro y fuera de la comunidad educativa. Pues bien, si estamos de acuerdo en que no podemos prescindir de la biblioteca escolar, y los que estamos aquí supongo que es así, tendremos que ponernos de acuerdo también en cuál es el concepto de esa biblioteca escolar. No todas las bibliotecas escolares son iguales. En el marco de referencia para las bibliotecas escolares, que se presentó en el 2011 aquí mismo, en el Palacio de Congresos que tenemos aquí al lado, en el Congreso de Bibliotecas Escolares en Tránsito, se dice que las bibliotecas escolares que se precisan en la actualidad son centros de recursos de lectura, información y aprendizaje, entornos educativos específicos integrados en la vida de la instancia escolar. Apoyan al profesorado en el ejercicio de sus prácticas de enseñanza y facilitan al alumnado el aprendizaje de los contenidos curriculares, así como la adquisición de competencias y hábitos de lectura en una dinámica abierta a la comunidad educativa. Se trata fundamentalmente de una definición que se centra sobre todo en las funciones que debe cumplir la biblioteca escolar. Yo, por mi parte, tratando de encerrar en pocas líneas
un modelo que recoja las características de la biblioteca de nuestro siglo, diría que debe ser un espacio de información, documentación y recursos ubicado en un centro educativo que depende orgánicamente de ese centro y que da servicio a todos sus miembros, que organiza de una forma centralizada una colección de documentos impresos, audiovisuales y electrónicos, además de otros muchos recursos de aprendizaje. Es gestionada por personal cualificado y da respuesta a través de infraestructuras, recursos y servicios de calidad a las necesidades educativas, informativas, culturales y de investigación y recreativas de la comunidad escolar. Pues bien, una vez definido el modelo de biblioteca escolar que queremos poner en marcha, ¿por dónde tendríamos que empezar? Desde luego es primordial que algunos requisitos los tengamos muy claros, sobre todo para que cuando empezamos un plan de trabajo no se nos venga abajo al poco tiempo. Y desde luego lo que sí es imprescindible es el convencimiento por parte del equipo docente y en general de toda la comunidad educativa de la necesidad de esa biblioteca. Ese proyecto, desde luego, tiene que estar encabezado por un equipo directivo con suficiente potencia y con suficiente decisión como para que eso tenga su continuidad. Por otra parte, un compromiso de poner en marcha un plan coherente con el proyecto educativo. No podemos hacer un plan de lectura y de biblioteca escolar al margen del proyecto educativo porque, en definitiva, es lo que está informando qué, cómo, cuándo queremos hacer de la enseñanza en un colegio o en un instituto. Y, por supuesto, la creencia por parte de la Administración de que la biblioteca escolar es imprescindible para transformar y mejorar el sistema educativo, poniendo, lógicamente, los medios que son necesarios para que esto vaya adelante. Está claro que, aunque tengan muchos puntos en común una biblioteca escolar con una biblioteca pública o una biblioteca universitaria, hay aspectos que la diferencian claramente. Y es cuando nos planteamos qué es lo que tiene que ofrecer esa biblioteca escolar y a quién. La biblioteca escolar tiene que dar respuesta al proceso de aprendizaje lectoescritor y a la creación de los hábitos lectores, en primer lugar. Después tendrá que ayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje de todas y cada una de las áreas, sin excluir ninguna. Tendrá que atender a las necesidades informativas de toda la comunidad escolar, necesidades que se trasladan después en cualquier área de conocimiento, y, por último, también a la ocupación del tiempo de ocio. Estamos diciendo, por tanto, que la comunidad escolar atiende en sus necesidades a todos los usuarios de la comunidad educativa. Por una parte, evidentemente, a los alumnos. Una biblioteca escolar no tiene razón de ser si no hay alumnos, por eso se llama escolar. Son los primeros destinatarios. Pero no es menos cierto que para que haya proceso educativo, los profesores son un elemento primordial. Y la biblioteca escolar también tiene que ofrecer sus recursos y sus servicios al profesorado para llevar a cabo su tarea docente, y no solo eso, sino también para su propia formación o su puesta al día o la realización de trabajos de investigación. Y, desde luego, tiene que apoyar a las familias, puesto que la biblioteca puede colaborar de forma importante en esa labor educativa conjunta entre los centros educativos y las familias y puede ser un elemento de colaboración mutua muy estrecho. Si seguimos analizando ese concepto de biblioteca del que hablábamos, nos encontramos que hace falta una serie de medios o recursos. En primer lugar, hace falta una colección de documentos impresos, audiovisuales o digitales y de recursos educativos de todo tipo cuya gestión se lleve a cabo de forma centralizada siguiendo estándares o normas internacionales. Y al decir de forma centralizada, queremos decir que la biblioteca gestiona toda la documentación del centro, excluida la administrativa, evidentemente, lo cual no quiere decir que todos los recursos físicamente tengan que estar en un mismo sitio.
Hablábamos más arriba del progresivo descenso del número de documentos impresos y del crecimiento exponencial de los documentos electrónicos o digitales. Una de las funciones clave del bibliotecario será hacer una buena selección, clasificación y catalogación de esos recursos para que los usuarios puedan disponer de forma rápida y sencilla de ellos. No podemos dejar a los niños, ni tampoco a los profesores, pero fundamentalmente a los niños, que básicamente los documentos que van a manejar estén en manos de Google. Los especialistas y los profesionales de la educación, y en este caso de las bibliotecas, tenemos básicamente esa función de, en esa gran maraña, cada vez creciente de una forma exponencial. Ya hablaba de esto hace muchísimos años. Perdonad, se me ha ido ahora mismo el nombre, luego os diré. Antes de que existiese la revolución tecnológica, había un autor que hablaba de ese crecimiento de la información y de la documentación, ¿no? Pues ahora mismo no es ineludible ese tema, ¿no? Entonces, una de las funciones fundamentales del bibliotecario tiene que ser precisamente esa selección. Y, desde luego, aplicando normas establecidas a nivel nacional o internacional, que permite que, además del trabajo cooperativo y de intercambio que puede existir entre las bibliotecas, los propios lectores se familiaricen con esos formatos y esos estándares, y que, cuando pasan de la biblioteca escolar a otra biblioteca de otro tipo, sean capaces de localizar y de manejar los documentos con toda facilidad. En segundo lugar, hablaríamos de las instalaciones o de la infraestructura, y no vamos a abundar ni nos vamos a detener en aspectos tan importantes como un espacio suficiente, como adaptación de esos espacios a las distintas actividades, o un mobiliario que efectivamente dé respuesta a las necesidades tanto del personal que trabaja en la biblioteca como de los lectores que van a ella. Pero sí nos vamos a detener momentáneamente en que, si cada vez vamos más de una lectura en papel a una lectura de pantallas, habrá que exigir que las bibliotecas escolares ofrezcan cada vez más un equipamiento técnico adaptado a esas tendencias para la consulta y tratamiento de cualquier información o documento, sin olvidar, por supuesto, los equipos que son necesarios para el trabajo del bibliotecario, la gestión y tratamiento automatizado de la colección y la búsqueda y tratamiento, como decíamos, de la información digital. Y, en tercer lugar, y lo dejo en tercer lugar precisamente por ser, como decíamos antes, el elemento fundamental, los recursos humanos. Un equipo de personas que asuma las tareas y que cuente con la formación adecuada y el tiempo necesario para poder desempeñarlas. Las directrices de la IFLA, nos hablan en este punto, por una parte, del bibliotecario como tal, o persona responsable de la planificación y gestión de la biblioteca, y nos habla también del personal auxiliar que colabora en estas tareas de tipo técnico y en la prestación de servicios. No voy a ser yo quien en estos tiempos me ponga utópico y pretenda hablar aquí de la necesidad de personal auxiliar en las bibliotecas escolares, pero que quede claro que las directrices internacionales no solamente hablan de un bibliotecario, sino también de otro personal. Y, desde luego, si el trabajo se tiene que trasladar a todo el centro, parece también un elemento fundamental una comisión o equipo de apoyo que esté formado por una serie de profesores que, además de coordinar la puesta en marcha del proyecto, participen sobre todo en las tareas de carácter pedagógico. De este trío detengámonos un momento en el bibliotecario. Y cuando hablo de bibliotecario, lo digo muy conscientemente, y no hablo del encargado, del responsable o de no sé cuántas denominaciones más. Por mucha literatura especializada que consultemos, nos será muy difícil encontrar en cualquier artículo o en cualquier monografía que se hable, por ejemplo, del encargado del área de matemáticas, del responsable de la asignatura de geografía o de la persona ocupada en la dirección de un centro. Pues llamemos a las cosas por su nombre, ¿no? Aunque necesitemos tiempo para debatir la titulación, la formación, la jornada de trabajo, pero a la persona que trabaja
en la biblioteca, en cualquier otra biblioteca se le llama bibliotecario, pues llamémosle también bibliotecario al bibliotecario escolar. El bibliotecario es una figura clave no solo en el proceso de búsqueda de información de documentos, como decíamos antes, y en el tratamiento para ponerlos al servicio del lector. El bibliotecario en el siglo XXI tiene tres funciones fundamentales. Por una parte, esa de gestor de la que estamos hablando, que planifica, organiza, coordina el trabajo de la biblioteca, pero por otra parte, quizá las dos funciones que le diferencian de cualquier otro bibliotecario son esa de mediador entre los documentos y el lector, que facilita al lector la tarea de búsqueda y localización de documentos, pero también le orienta y le informa, abriendo nuevas puertas y descubriendo nuevos caminos de la lectura. Y, evidentemente, es un educador, es una persona que ayuda al desarrollo de todas aquellas capacidades y competencias que permiten la transformación de la información en conocimiento y de este, como decía en su cita Álamo de Espinosa, del conocimiento en saber. Me gustaría traer aquí las palabras de James Billington cuando hacen referencia a la figura del bibliotecario y el papel tan importante que tiene dentro de la institución. El papel del bibliotecario ha adquirido más importancia en lugar de perderla, ya que ayudan a todos los alumnos de todas las edades a establecer conexiones entre los materiales impresos y electrónicos y a navegar a través del mar de la charlatanería, la información banal poco fiable. Un anciano nativo americano vino a hablar conmigo después de una conferencia que di, en la que describí a los bibliotecarios como guardianes del conocimiento en la era de la información. Me dijo que incluso antes de que la cultura del libro llegase a América, la persona con mayor experiencia de la tribu preservaba las historias que contenían la memoria colectiva de su gente, de la misma forma que los bibliotecarios lo hicieron posteriormente. No le llamábamos guardián, me explicó sutilmente, le llamábamos el protector de los sueños. Siempre debe haber intermediarios humanos en el sitio justo y en el momento preciso, profesores, bibliotecarios, que puedan fomentar la curiosidad y dirigir a los usuarios de nuevo a los libros para buscar las respuestas a las preguntas que les presentan los documentos electrónicos fragmentarios. Ninguna máquina debe o debería ser un sustituto de la conversación entre la gente. Gracias. Pues bien, con estos mimbres claramente definidos en el proyecto de biblioteca del colegio o instituto, lo que nos queda pues es diseñar una serie de servicios que den respuesta a las necesidades de las que hablábamos al principio, porque de nada serviría contar con las mejores instalaciones, con unos modernos equipos o con una colección documental de lo más completo, si no se ofrecen aquellos servicios que cada centro escolar demanda para llevar a cabo su proyecto educativo. Señalemos entre ellos que una biblioteca, en principio, como cualquier otra, tiene que ofrecer la posibilidad de la lectura y la consulta en sala de cualquiera de los documentos que están que tiene a su disposición. Tiene que hacer el préstamo, y no solo el préstamo, sino también, en este momento que hablamos de los documentos digitales y electrónicos, la copia de documentos para ofrecérselos a los alumnos. El servicio de información y referencia, un servicio que está muy consolidado en las bibliotecas públicas, por ejemplo, y no digamos en las universitarias, pero que en las bibliotecas escolares pues deja mucho que desear, entre otras cosas, fundamentalmente, por falta de tiempo generalmente. No hay una persona que tenga el tiempo suficiente como para atender esas demandas que le pueda hacer un alumno o un profesor en un momento dado de una información precisa que está buscando y que no encuentra, o de unas referencias bibliográficas. En la línea en la que hablábamos antes de esos servicios de tipo educativo, la animación a la lectura y la promoción del hábito lector, con un plan bien estructurado desde los primeros cursos hasta los últimos de animación y promoción del hábito lector.
servicio de apoyo al estudio, un servicio que no sé en esta región y en algunas localidades o comarcas si se ofrecerá de forma sistemática, pero que en general también deja bastante que desear, sobre todo en los institutos, que es donde más necesario se hace este servicio, para que los alumnos, precisamente cuando no tienen horas de clase, puedan acudir a la biblioteca a estudiar, a consultar documentos que precisan para hacer un trabajo, etc. La biblioteca tiene que ofrecer productos elaborados por ella misma, como por ejemplo su sede web, su blog, muchos de los centros en los que vosotros estáis, o por lo menos los que ya llevan años trabajando en estos proyectos de Galicia, tienen su blog y además muy productivo y muy interesante. Un periódico escolar que tradicionalmente se ha venido haciendo en papel en muchos centros y que cada vez más pues, pasa a ser también en formato electrónico. El servicio de novedades, cada vez que aparecen nuevos documentos en la biblioteca, es importantísimo que se muestren al profesorado y al alumnado para que sepa cuáles son esos nuevos documentos que llegan a la biblioteca. Selecciones bibliográficas que se hacen con motivo de una conmemoración, de la llegada o el encuentro con un autor, por ejemplo, de alguna fecha señalada, etcétera. O un directorio de recursos web que, en la línea de lo que decíamos antes, de lo importante que es ese trabajo de selección y organización de documentos, pues es importante que o bien con recursos propios o bien con medios ajenos a nuestro propio centro, le pongamos a disposición al alumno y al profesorado una relación de recursos a los que pueda acceder de forma rápida y sabiendo que va a encontrar aquello que necesita. Por supuesto, servicios de carácter cultural, como pueden ser exposiciones bibliográficas, conferencias relacionadas con la lectura, con la biblioteca, con los libros, con la literatura, etcétera. Información que podemos trasladar nosotros a nuestra comunidad educativa desde la biblioteca pública, y ahí la interacción entre ambas tiene que ser muy importante, por supuesto, o la formación de usuarios y la educación documental, o lo que llamamos alfabetización informacional. No me voy a extender, he mencionado muy de pasada cada uno de estos servicios y no me voy a extender mucho en cada uno de ellos, porque hablar solamente de los servicios pues sería tema de una ponencia completa, pero sí que quiero detenerme precisamente en el último de ellos. Por la importancia que ha adquirido en los últimos tiempos el manejo de esas tecnologías de la información y la comunicación y su traslado a la escuela, un proceso que en el mundo anglosajón se empezó a denominar Information Literacy y que ha pasado a denominarse en español alfabetización informacional o alfabetización en información, algo que no se queda, como algunos pretenden o algunos entienden, en una mera capacitación tecnológica. En esa, muchísimos alumnos nos dan 100 vueltas a los propios profesores, pero no es eso precisamente, o no es solo eso, sino que abarca el ser capaz de manejar todo tipo de lenguajes, de soportes, de medios de información y, por supuesto, el ser capaz de esa información transformarla en conocimiento. Pues bien, en el año 2003 se celebró en Praga el Information Literacy Meeting of Experts con una declaración que sigue teniendo plena vigencia 10 años después y que uno de sus párrafos dice así. Por aquí delante, por favor. La alfabetización en información, que abarca el reconocimiento de la necesidad de información y la capacidad para identificar, localizar, evaluar, organizar y utilizar eficazmente la información para afrontar cuestiones o problemas,
Es un prerequisito para participar eficazmente en la sociedad de la información y forma parte del derecho humano básico al aprendizaje a lo largo de la vida. Gracias. En el año 2006, aquí en España, concretamente en Toledo, se convocó un seminario titulado Bibliotecas, Aprendizaje y Ciudadanía, Alfabetización Informacional, y que también presentó una declaración, y hay un párrafo que es especialmente importante para nosotros. El sistema educativo obligatorio es la base inicial para la capacitación en el uso de la información, por lo que es preciso dar protagonismo a la biblioteca escolar como centro de recursos para el aprendizaje y la adquisición de competencias. Bien, creo que el párrafo por sí lo dice todo y no necesita más comentario. Por último, en un mundo en red, también las bibliotecas tienen un desarrollo muy especial cuando forman parte de una red. Además, hay que decir que los sistemas bibliotecarios o los centros de documentación fueron absolutos pioneros en el establecimiento de redes de colaboración y cooperación, incluso antes que muchas empresas que ahora mismo, lógicamente, son las punteras en el trabajo en red, y sabemos que cualquier empresa hoy día está instalada en cualquier lugar del mundo y forma una red de trabajo. Pues bien, los centros de información y de investigación y las bibliotecas, sobre todo las especializadas, fueron las primeras que empezaron a hacer uso de estas tecnologías y a crear redes. Las tecnologías de las que venimos hablando a lo largo de toda la ponencia son un recurso sin el cual no se entiende el trabajo bibliotecario, tanto a nivel profesional, para toda esa relación que podemos mantener con otras bibliotecas, como para los propios lectores que pueden acceder a los recursos de la propia biblioteca y, desde luego, a los de cualquier otra biblioteca o centro de documentación ubicado en cualquier lugar del mundo. Por tanto, una organización como la que se está llevando a cabo en esta comunidad, que, como decía vuestro director general, es ejemplo para otras muchas regiones en España, tiene que ser un vehículo en el cual cada uno de vosotros os sintáis reforzados y con esa ayuda que os ofrece un sistema en red, pero a la vez cada uno en su puesto está ofreciendo todos sus recursos, todo su trabajo, toda su capacitación, y ese es el gran éxito de trabajar en red. El intercambio, el compartir trabajos y esfuerzos y el que al final los resultados, que son propios de cada centro, pero en general son resultados de una comunidad, porque al fin y al cabo no es otra cosa una red que una comunidad que se junta. Pero no solamente hablamos de nuestra propia red. Hoy día, a través de los sistemas de telecomunicación, podemos estar conectados a cualquiera de las otras redes, y esa colaboración estrecha entre la red de bibliotecas escolares y la red de bibliotecas públicas o la red de bibliotecas universitarias se hace imprescindible, tanto en el ámbito del aprendizaje de los alumnos como en el ámbito del trabajo y de la formación del profesorado. Pues bien, si resumimos un poco todo lo dicho hasta ahora, digamos que una biblioteca para el siglo XXI es un centro de información, documentación y recursos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje. Un centro que da respuesta a las necesidades de aprendizaje, informativas, culturales y recreativas. Parte del análisis del medio en el que se ubica el centro educativo y de los colectivos que forman la comunidad educativa para adaptarse a ellos y estar inserta en esa realidad social. Tiene su origen en el proyecto educativo, ya que la biblioteca escolar forma parte indisoluble del centro en el que se ubica. No tiene una entidad propia, no existen bibliotecas escolares al margen de los centros educativos. Una biblioteca que está abierta a alumnos, profesores, familias
y en algunos casos a otras personas de la comunidad. Especial interés tienen algunos ejemplos que no sé si en esta comunidad han llegado a desarrollarse, pero en Castilla-La Mancha intentamos desarrollarlo en un momento dado y hay algunos ejemplos muy interesantes de lo que se llaman bibliotecas de doble uso. Entonces, bibliotecas que durante un tiempo, normalmente por la mañana, son bibliotecas escolares y por las tardes o los fines de semana son bibliotecas públicas y dan un servicio magnífico, sobre todo a determinados barrios periféricos en las ciudades o a localidades pequeñas, a pueblos pequeños. Es una biblioteca que organiza una colección de documentos y de recursos para el aprendizaje en todo tipo de soportes y formatos, tanto los ubicados físicamente en la propia biblioteca como aquellos que están en línea, tanto los gratuitos como aquellos por los que hay que pagar, que cuenta con infraestructuras, recursos técnicos y un presupuesto adecuado para cumplir con los fines que tiene establecidos. Es un elemento en el que no me he detenido antes tampoco, pero no se nos olvide que en el presupuesto general del centro educativo, una parte, y no menor, una de las más importantes, tiene que ser precisamente el presupuesto de la biblioteca escolar, que junto con el presupuesto de otros recursos didácticos, que no están específicamente en la biblioteca escolar, pues van a ser los que van a dar soporte a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, tiene que ser un presupuesto, realmente una parte importante del presupuesto. Es una biblioteca que cuenta con, que está gestionada por un personal formado y cualificado que dedica a la misma el tiempo necesario para su correcto funcionamiento. Es una biblioteca que ofrece toda esa serie de servicios que hemos estado comentando y, por último, es una biblioteca que está en red y que forma parte de otras redes más complejas. Muchas gracias. Antes de contaros esta historia de la que habla esta diapositiva, quiero que tengamos un rato de coloquio sobre lo que hemos dicho hasta ahora. Y... Bueno, que ahora ya no hay que leer, ahora ya es de iniciativa propia. Bueno, quiero agradecer muchísimo la colaboración de los coponentes y luego, cuando termine la ponencia, en una parte ya hablamos del tema retributivo, ya repartiremos el dinero de la ponencia entre todos. Bueno, por animar. A mí gustaríame que te detiveras un pouco nese aspecto, nesa función que debe ter a biblioteca de apoio ao estudo. Vale? E por qué? É dicir, estamos falando de ensino, estamos falando de os que estamos aquí somos de infantil, primaria e secundaria, polo tanto atendemos ao alumnado que ten que estar obligatoriamente escolarizado. Estamos falando da biblioteca que atende a ese alumnado, polo tanto que chega a toda a sociedade, absolutamente a toda. E nese sistema educativo, nesos centros nos que estamos, temos un problema e é o fracaso escolar. Sabemos que o fracaso escolar se corresponde maioritariamente a unhas desigualdades de orixe do alumnado, a unhas casas que non teñen biblioteca familiar, que non teñen un nivel cultural económico suficiente moitas veces, e entón, que fai a biblioteca para apoiar eso? Porque xustamente nos este ano cando organizamos os encontros quixemos deternos un pouco nese aspecto, non? Por ser o momento que é.
dicir, estamos nun momento de crise, estamos nun momento no que as familias están aumentando o número de familias, a porcentaxe de familias e, polo tanto, de alumnos, de alumnado que está en condicións máis precarias e imos a ter que facer un esforzo por axudarlles. Como o podemos facer dende a biblioteca escolar? Sí, está claro, tal y como has empezado tu comentario, efectivamente los datos son meridianamente claros. Los alumnos que proceden de unos entornos culturales y sociales más favorecidos, mayoritariamente terminan con unos niveles académicos y de estudios y con una respuesta educativa muchísimo mejor que aquellos que proceden de esos medios más desfavorecidos, tanto a nivel social como familiar, ¿no? Eso está clarísimo. Por lo tanto, cuando se quiere atajar esa situación de desfavorecimiento de determinados grupos sociales o de determinadas familias puntuales, lógicamente tenemos que buscar los medios que esas familias no están pudiendo ofrecer a sus hijos. Y, entre otros, precisamente, todos los recursos de cada tipo informativo, pero no solo los recursos, sino la ayuda, ¿no? Entonces, yo quiero traer aquí simplemente un ejemplo que yo creo que ha sido muy productivo mientras ha funcionado. No sé si aquí en Galicia, con la colaboración entre el Gobierno central y las consejerías de educación, se pusieron en marcha los planes que se llamaban PROA, sí, ¿verdad? Bueno, pues yo personalmente tengo la experiencia en mi propio centro, y no solo en mi centro, sino en toda la zona, con un proyecto común en la zona de Guadalajara, donde se ubica mi centro con otros 5 colegios más y 2 institutos. Durante 2 años hemos estado trabajando en este plan de ayuda, ¿no?, a los alumnos que tenían unas necesidades y unas carencias específicas, y la biblioteca tratábamos de que fuese un elemento nuclear en esa ayuda y a la vez que hubiese un profesorado o unos monitores que estuviesen ayudando a los alumnos. Por lo tanto, la biblioteca se abría también por las tardes y, además, junto con los alumnos que iban específicamente al programa y que, por lo tanto, eran atendidos de forma específica por esos monitores o por esos profesores, al estar abierta la biblioteca, también podían ir otros alumnos que, sin formar parte del programa, voluntariamente querían hacerlo. Entonces, fuimos viendo cómo, de forma paulatina, fue creciendo el número de alumnos que iban a la biblioteca, y también lo que vimos es que al cabo del curso o al terminar el ciclo, puesto que fue exactamente durante 2 años, en nuestro caso los alumnos de quinto y sexto, que eran los que se beneficiaban de ese programa, de quinto y sexto de primaria, habían mejorado, no vamos a decir de forma espectacular, pero sí que habían mejorado sus calificaciones y su rendimiento académico. Entonces, yo creo que es realmente uno de los servicios importantes que puede y debe prestar la biblioteca escolar. Eso está clarísimo. Y vemos cómo los alumnos de los institutos, muchas veces, porque no están abiertas las bibliotecas de los institutos, llenan las bibliotecas públicas, ¿no?, darlas, precisamente porque no tienen el servicio que tienen que tener en su propio centro educativo, que además sería un servicio mucho más adaptado y mucho más adecuado que el que puede ofrecer la biblioteca pública, claro. Funciona así. Eu quería preguntar sobre a miña maior obsesión agora mesmo, que é o tempo. Supoño que todos os que estamos aquí estamos en bibliotecas que están despegando. Gracias a que formamos parte do Plan B, o tema
pois de recursos materiais o vamos capeando, pero tendo en conta que todos seremos mestres que, ademais da biblioteca, atendemos a nosa área, as horas que podemos dedicarlle á biblioteca moitas veces depende da organización escolar, non? Da organización do centro. Desde a asesoría se nos recomenda, claro, que se dedique a grande parte de horas posibles, pero, bueno, non vamos a contar, ou non vou a contar o noso caso porque estamos todos igual, non? Sí. Entón, aproveitando, bueno, é como unha pregunta e unha trampa, non? En algunha parte está recoñecido a función de bibliotecario como tal, con unhas horas mínimas realmente garantizadas, que non teñamos que estar pelexándonos coa xefatura, coa dirección, con inspección, porque ahora mesmo estamos nun tempo en que os recursos humanos están cada vez máis mermados, non? Entón, señor director xeral, sería posible crear unha figura de bibliotecario, porque decías antes, é hipotético, si é utópico, non? A figura do axudante ou de... Non, eu xa digo, figura de bibliotecario, bibliotecaria como tal, coas súas horas recoñecidas, así, pumba, como coñecemento son tantas horas, educación física tantas horas, pois, biblioteca, tantas horas. Sería posible? É posible en algunha parte? Gracias. Hago yo mi comentario y luego que conteste. José Manuel. Bueno, este es el tema, el núcleo gordiano, ¿no? Siempre, ¿no? En cualquier reunión en la que nos juntamos personas interesadas por la biblioteca escolar y fundamentalmente pues por una razón básica y fundamental, claro, y es que tiempo es dinero, ¿no? Porque tiempo es contratación de más personal y más personal pues es mucho más dinero, claro, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, a ver, yo no voy a hablar de cómo estamos, ni de cómo estuvimos, ni de cómo estaremos, ¿no? Vamos a hablar de que cuando se quieren hacer las cosas, yo creo que se pueden hacer, ¿eh? Y que hay dinero y que hay recursos para hacer y para adoptar las decisiones que se quieren adoptar. Entonces, pues lo mismo que en un momento dado, yo siempre lo pongo de ejemplo porque yo he trabajado durante muchos años, ahora estoy en primaria, como profesor de primaria, pero durante muchos años he sido profesor de pedagogía terapéutica, de apoyo a la integración, y me gusta siempre ponerlo como ejemplo, ¿no? En un momento dado, en este país, se decidió que las personas, los niños con discapacidad, con minusvalías, con distintas discapacidades o deficiencias, tenían que estar escolarizados de una forma normalizada. Y eso supuso que hubo que aumentar las plantillas de una forma importantísima, ¿no? De una forma importantísima en los centros. Pues bien, si en un momento dado se hubiese adoptado, aunque ahora se diga que por la situación en la que estamos no se puede adoptar, pero si en un momento dado se hubiese adoptado esa misma decisión con respecto a las bibliotecas escolares, pues ahora mismo tendríamos un bibliotecario escolar o a tiempo completo o a tiempo parcial, como existe un PT o una L, lo podríamos tener en todos los centros, ¿eh? O sea, eso es así de claro, porque existe en otros países de nuestro entorno e incluso en países donde supuestamente tienen un nivel económico y un nivel social menor que el nuestro, ¿no? Pero cuando se apuesta por una cosa, pues se puede, claro, ¿eh? Y es evidente que un centro educativo donde hay, y algunos los conocemos, por alguna circunstancia particular, porque solamente son por circunstancias puntuales, han tenido la suerte de disponer de una persona por una supresión, por un plan de no sé qué tipo que era a extinguir y ese personal se ha quedado ahí descolgado y entonces se le ha puesto en biblioteca escolar, donde ha habido una persona, digo, a tiempo total dedicado a la biblioteca, pues evidentemente los resultados son espectaculares. O sea, ¿no? Yo leía ayer mismo
un artículo en el último número de la revista Platero en el que decía Víctor Moreno que parece mentira que las autoridades educativas no hayan sido capaces de darse cuenta de los beneficios que reporta un buen funcionamiento de la biblioteca escolar para todo lo que socialmente después supone a todos los niveles, a todos. O sea, si se analizase la repercusión que al cabo de 15, 20 o 25 años supone un buen sistema educativo, y ahora estamos hablando específicamente de la biblioteca escolar, probablemente se tomasen otras decisiones que no se toman, pensando únicamente pues, en 2, 4 o 6 años vista, ¿no? O sea, la educación pues, es la siembra del agricultor que siembra y que sabe que al cabo de unos meses cosechará. Pues la educación es una cosecha que se recoge al cabo de muchos años, ¿no? Y con esa perspectiva es con la que hay que trabajar, ¿no? Y ya digo, y hay países de nuestro entorno que disponen de esa figura perfectamente reglada, y entonces me preguntabas que si ahora mismo hay alguna normativa concreta y específica a nivel estatal. No la hay, salvo lo que dice la Ley de Educación y punto, ¿no? Que habrá una biblioteca escolar, no hay más. Y luego ya lo que va desarrollando cada comunidad autónoma, y normalmente el desarrollo se hace a través de las instrucciones de principio de curso, donde se dice que el responsable de la biblioteca, y no el bibliotecario, pues dedicará 2 horas, 4 horas, ¿no? Después de atenderse no sé cuántas otras tareas que son necesarias atender, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tomar decisiones, yo creo que arriesgadas y firmes en este sentido para que realmente la situación cambie, ¿no? José Manuel. Vamos a ver, José Antonio ben decía que estamos nun momento de dificultades, pero non solamente eso. Vamos a ver, temos que ter en conta un pouco a evolución que tiveron as bibliotecas escolares. É dicir, non debemos de olvidar que debemos de mirar tamén hacia atrás. Vense traballando desde fai xa pois varios anos. Neste momento hai 504 centros incluídos no plan de bibliotecas, é dicir, vos entrades este ano, pero antes de vos houve moitos outros que tamén están neste momento nese plan. Este plan de bibliotecas, a Administración Educativa leva apostando por el anos e hoxe en día seguimos apostando por el. É dicir, aínda a pesar das dificultades, a convocatoria fixos igual, e a prova deso é que estandes hoxe aquí todos vos. O que sí podo decir é que se vai a continuar con este plan de mellora de bibliotecas escolares que está encuadrado dentro do plan LIA 2010-2015 e que, ao igual que no caso dos PTs, nun día non nos había e hoxe temos, pois eu creo que no sistema aproximadamente 2000 e pico. É dicir, o tempo ten que ir marcando as actuacións que se podan levar a cabo e sempre dentro do contexto no que nos movemos. Que eu coñeza, non hai ningunha comunidade autónoma que neste momento teña nada regulado con respecto á pregunta que facíandes de horario destinado ás bibliotecas escolares. O que tamén os podo comentar é que a principios de cada curso, e este foi un máis, dase información ou instruccións ás inspeccións educativas para que dentro das posibilidades dos centros e en función dos horarios dos profesores se destine a funcións relacionadas coa biblioteca
o maior tempo posible. Entón, dentro do horario que cada profesor ten e dentro do cómputo desas horas dentro de cada centro, bueno, está nas mans da dirección do centro ese reparto, pero sempre, repito, coa indicación vía inspección de que o tempo destinado ás bibliotecas ou a atención ás bibliotecas sexa o máximo posible dentro das circunstancias de cada centro. E, bueno, decir que de cara ao futuro continuaremos a traballar na procura de unha mellor situación para as bibliotecas, pero tamén tendo en conta pois, bueno, como vai evolucionando a situación económica que sen dúbida nos ata un pouquiño a todos. Gracias. Sí, yo, en la línea de lo que dice José Manuel, yo no sé cuáles son las directrices que se dan en esta comunidad autónoma, ni lo rigurosos que son los inspectores a la hora de computar las horas que dicen las instrucciones de principio de curso, pero por lo menos lo que a mi experiencia se refiere, sí que después de decir lo que he dicho antes, las decisiones que se toman en un centro educativo, si están suficientemente fundamentadas y justificadas, yo creo que normalmente se respetan, ¿no? Quiero decir con esto que estamos como estamos en este momento, ¿no? Y ahora mismo quizá no se puedan sacar más que 4 horas a lo mejor del cómputo total de esas horas que quedan, ¿no? Además de las de docencia, etcétera, pero a lo mejor en algún centro se pueden sacar 6 o se pueden sacar 8 o se pueden sacar 10, ¿no? Si la organización del centro lo permite y si hay una decisión real por parte del equipo directivo, ¿no? Y eso está avalado por el claustro de profesores que realmente se quiere dar la importancia que debe tener la biblioteca escolar, ¿no? Lo cual, vuelvo a repetir, no es óbice para que haya, como debe haber, un bibliotecario con su nombramiento, con su formación, con su capacitación, como existe en otros sitios, ¿eh? Pero también quiero decir que muchas veces tenemos en nuestras manos quizá hacer más cosas de las que a veces creemos que podemos hacer, ¿eh? Yo lo digo por mi propia experiencia, ¿eh? Hola, buenos días. Lo mío es una reflexión y en parte un consejo que te pido. En relación a lo del tiempo, estoy completamente de acuerdo con la compañera, porque evidentemente los que nos encargamos de la biblioteca, yo que es el primer año que estoy, he sido consciente de que consume un tiempo incalculable, es decir, que desde fuera no se ve igual, pero cuando estás dentro te das cuenta que necesitarías casi las 25 horas lectivas para poder tenerla como todos deseamos. Entonces, aparte de la poca respuesta que podemos encontrar de la Administración en cuanto al número de profesorado que podemos contar en el centro para diversificar las tareas, es decir, que tú aparte de tu docencia puedas reducirla para dedicarle más tiempo a la biblioteca. En nuestro caso, por ejemplo, se ha quitado una persona de apoyo infantil, lo que ha redundado en que nos aumenten las horas a los demás, con lo cual la biblioteca era coja y ahora ya casi anda en silla de ruedas. Sí nos dotan con dotación económica, pero yo considero que los recursos económicos, sin gente que los pueda gestionar o pueda utilizarlos, es como darle pan al que no tiene dientes, porque a mí de nada me valen 2.500 euros o lo que me concedan si no puedo dedicar tiempo para gestionarlos de una manera eficiente y de una manera correcta. Y la reflexión, que también pedía consejo, es un poco que yo a veces en mi centro me siento como un predicador en el desierto. Es decir, yo tengo cualquier hora libre de recreo, de guardia o lo que sea y me voy a la biblioteca y tus compañeros te ven que tú estás forrando libros, catalogando en el Mega, ordenando las cosas, que pides que por favor que los niños no accedan solos a la biblioteca porque las cosas no quedan como están, que los acompañe un tutor, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece que nadie lo ve, ¿no? Entonces, me gustaría saber si yo soy el único que vivencio esa situación, si es un sentimiento compartido
Y si, bueno, ¿qué consejo me puedes dar para hacer ver a una gran parte de mis compañeros y compañeras el trabajo que estamos haciendo allí y que sean conscientes de que si no colaboras, por lo menos respeta el trabajo que le estamos dedicando a los demás, ¿no? Entonces, es más una reflexión en voz alta y un desahogo, pero bueno, si alguien puede aportarme alguna idea de cómo concienciar a la gente, yo digo, bueno, a nadie le cuesta forrar un libro o dos, ¿no? Cuando ves que tu compañero lleva forrados, yo mismo y mi compañera igual, 200 libros, pues oye, forrar, oye, vas a una guardia que tengas y forras 3, que tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, sí. A ver cómo lo ves tú o mis compañeros. Muchas gracias. Yo creo que no te vas a encontrar solo, ni muchísimo menos, vamos. O sea, aquí aquello de que mal de muchos consuelo, pues nos lo podemos aplicar absolutamente todos, ¿no? Y yo creo que es un trabajo de la gota que va cayendo constantemente, ¿no?, en la piedra y que al final consigue horadarla. Hay que tener muchísima paciencia y muchas ganas, ¿no? Yo, pues bueno, ya veis que ya no peino canas siquiera, ¿no? Y llevo en estas lides pues 30 y tantos años y cada vez que empieza un curso nuevo, pues digo, hala, vamos a empezar. Vamos a hacer un proyecto nuevo. Vamos a dar razones de por qué y para qué. Vamos a ver de dónde podemos sacar una hora más, ¿no? Es lo que nos ha tocado, ¿no? Y respecto a los compañeros, pues hombre, no vamos a ser ingenuos, ¿no? O sea, la realidad es la que es, pero yo creo que siempre hay alguien, ¿no? O sea, yo creo que solo es difícil encontrarse, a veces sí, ¿no? Pero siempre hay alguien que conecta contigo, ¿no? Y entonces, a partir de ese germen, sí que se puede ir creando un cierto caldo de cultivo, ¿no? O sea, yo trabajo en un centro con casi 30 compañeros y los hay pues muy implicados y los hay muy poco, ¿no? Pues bueno, pues ahí vamos haciendo lo que se puede y como se puede, ¿no? Y hay quien se engancha al año y hay quien se engancha a los 2 años y hay quien después de una experiencia dice, pues oye, pues sí que, ¿no? Sí que esto es interesante y se puede hacer, ¿no? Y que después de hacer unas actividades de no sé qué tipo, porque las has propuesto tú, resulta que al año siguiente ya no tienes que proponerlas, sino que te las piden. Yo creo que hay que ser, sobre todo, muy paciente, muy paciente. Yo te hablo también de mi propia experiencia. Por allí me parece que, no sé si alguien quería hacerte algún comentario. Sí. Antes citó así por encima que en alguna outra comunidade autónoma houbera experiencias en relación á unificación de servicios de bibliotecas, é dicir, que non houbera por un lado unha biblioteca pública municipal e por outro lado unha biblioteca escolar. Falo desde o punto de vista do entorno rural, non? Actualmente, pois, estásenos dicindo que hai que optimizar os recursos. Fálase incluso para ese fin a unificación de concellos, etcétera, etcétera. E eu vexo que moitas veces dentro dun mismo concello de moi poucos habitantes hai servicios duplicados, non? E nesto que nos atinxe neste momento, que son as bibliotecas, pois é un dos casos bastante frecuentes. Por un lado, pois, está a Biblioteca Pública Municipal con unha serie de recursos tanto materiais como humanos e, por outro lado, a biblioteca escolar, que tamén ten os seus recursos materiais e algún menos humano. Entonces, desde que o citou, bueno, estuve reflexionando e ocurrironseme moitas ventaxas, pero tamén algunha que outra dificultade. E era preguntarlle se coñecía algún exemplo onde se fixera este tipo de convenio entre a administración autonómica e a local ou entre o centro educativo e a administración local e que realmente funcionara para que nos servira de modelo. Moitas gracias. Sí, lo conozco y además de primerísima mano, porque cuando yo tuve
esa responsabilidad de la que se hablaba antes como director general del libro, archivos y bibliotecas en Castilla-La Mancha, precisamente el equipo que estábamos en la Consejería de Cultura, pues nos pusimos de acuerdo con la Consejería de Educación para llevar a cabo este tipo de actuaciones, y en todos los sitios donde se puso en marcha la experiencia fue absolutamente positiva, ¿eh? Y así, muy resumidamente, pues el convenio consistía en que la Consejería de Cultura, por una parte, daba una ayuda, la misma que da a las bibliotecas públicas para cualquier municipio, tanto para dotación bibliográfica como para equipamiento, como, sobre todo, para contratar personal, de tal modo que la persona que contrataba el ayuntamiento estaba trabajando a tiempo completo en la biblioteca y durante las tardes o los fines de semana daba servicio como biblioteca pública y, por lo tanto, atendía a todos los ciudadanos, pero por las mañanas estaba atendiendo exclusivamente al centro educativo. Claro, imaginaos una persona que está durante 2, 3, 4 horas todos los días al servicio del profesorado, pues es un auténtico lujo, claro, ¿no? Porque es un profesional que puede orientar sobre novedades lectoras, puede proporcionar recursos que en un momento dado hacen falta al profesorado, lleva a los niños a la biblioteca y les explica cómo están organizadas, cómo se buscan los libros, etcétera, etcétera, realiza actividades de animación a la lectura. Entonces, claro, la experiencia en todos los casos pues fue realmente positiva, ¿no? Luego están pues esas pequeñas interacciones y esos pequeños roces que siempre hay que limar, ¿no? Cuando una misma institución, un mismo local, un mismo espacio está usado por distinto público para distintas funciones, pero bueno, eso al fin y al cabo siempre se van mejorando, ¿no? O sea, los beneficios indudablemente son muchísimos más que los inconvenientes, ¿eh? Bueno, no quisiera marcharme porque ya es la hora, ¿eh? ¿Puedo hacer sí. Bueno, va dirigida al director general, pero bueno, retomando un poco lo que había dicho aquel compañero de primaria, me parece, retomando un poco lo que había dicho aquel compañero de primaria, creo que lo que está ocurriendo, por ejemplo, en las bibliotecas es que estamos dedicando... No te corto, solamente procura ser breve porque se nos queda tiempo, no te corto, ¿eh? Vale, perdón. Bueno, pues entonces voy directamente a otra cosa porque si retomo aquello, bien. Rápidamente, el año pasado yo me hice cargo de una biblioteca que estaba en estaba totalmente abandonada, bien, y tanto por parte de asesorías de bibliotecas como soporte Meiga, tuve, fenomenal porque se portaron muy bien y nos ayudaron en todo momento. Sin embargo, este año hemos tenido problema con soporte Meiga. Y, por otro lado, Asesoría de Bibliotecas se desentiende del tema y ayer nos encontramos que estamos haciendo un curso de Meiga, precisamente porque me parece que muchos, no sé si vosotros, los que estáis aquí, que estamos un poco perdidos en lo que se refiere al programa Meiga y resulta que nos encontramos con que ni soporte Meiga ni asesorías de bibliotecas nos dan solución al problema que tenemos con varias cosas y que además nos enteramos ayer que nos han retirado el soporte Meiga. Por parte de una persona que nos está dando el curso. Entonces, me parece que hay una descoordinación, no se nos ha avisado en nuestro centro y, desde luego, ayer, imaginaros cómo nos hemos ido de nuestro centro después de enterarnos de esta información. Explicamos eso. Bueno, pero non importa, pero esta tarde solucionámoslo entre Asesoría de Bibliotecas, responsable Meiga e vos. Pero, de todas formas, perdona, normalmente, cando Meiga se pon así, é porque alguén entrou indebidamente no programa. Pero, entonces, eso solucionámoslo esta tarde. É que temos un cuarto de hora ahora. Non sei se alguén quere tomar café, pero temos un cuarto de hora.
Vamos a ver, esta tarde... Sí. Vale, pois eu pediría, por favor, que alguén dos que este aquí levante a man se a asesoría en algún momento non lles prestou axuda. Gustaríame que alguén máis levantara a man, porque se a asesoría non che pudo axudar nese caso, Meiga non pudo facer outra cousa. E entón, por iso che pido que, por favor, o deixemos para esta tarde. Disculpádeme todos, pero é que se nos ven o tempo encima, teñolle que ceder uns minutos aínda a José Antonio Camacho, porque nos prometeu unha historia, e retomamos despois da pausa a sesión. Gracias. Bueno, como creo que es más importante que dispongamos de un cuarto de hora de relax, luego van a estar la ponencia en línea y podéis retomarla y demás. Y la historia la dejaremos para la próxima ocasión. Muchas gracias.